Una voz que te acompaña cada día, con la buena vibra que te da alegría. Radio Escolar, semillas de fe, del Colegio Adventista Ricardo Greenwich con fe. Semillas de fe, conectando la comunidad. Bienvenidos a Bitácora de mi proyecto de investigación. Detrás de cada proyecto de investigación hay semanas de desvelo, estrés y sobre todo muchas preguntas. Hoy nos metemos en el corazón de los capítulos del trabajo de dos jovencitas de quinto año de la sección B. Se trata de Josdari Serpa y Valeria Cabello, quienes son nuestras invitadas especiales y están a punto de analizar datos, cruzar información y descubrir qué es lo que realmente está pasando en el campo o en esa realidad que han decidido descubrir. Soy Josefa Pérez, facilitadora de la asignatura Metodología de la Investigación, y hoy vamos a conocer un poco cómo ha sido el recorrido de estas jóvenes desde la formulación de su tema hasta la construcción de sus instrumentos y sus posibles conclusiones. Empezamos. Feliz tarde, estamos acá compartiendo con las investigadoras. Vamos a preguntarles cuál es el título de su investigación, Josdari y Valeria. Bueno, un gusto, un placer para nosotros estar acá hoy. El título de nuestra investigación es La prevalencia de la ortorencia nerviosa en feligreses adventistas del paraíso. Tema muy interesante. ¿Qué los llevó a ustedes a trabajar ese tema tan interesante? Nos llevó más de irnos por la salud. Porque nos interesó mucho, porque queríamos estar con nuestra tutora Elsie, que ella se encarga más de la parte de la salud, medicina. Entonces ella los llevó a instruirnos más en ese trastorno, la ortoresia, que no es muy conocida. Entonces ya la plasmamos en la iglesia y ya tenemos ya mismo la promoción ya con el trastorno, pues. Es decir, han avanzado. De hecho, ya ustedes ya están casi en la recta final. Es decir, ya llevan del capítulo 3 y parte del 4. O sea, ya están en ese proceso entre recabar información y recoger resultados para hacer sus análisis. Muy bien, qué interesante. Quería preguntarles, ¿cuál fue ese momento exacto o esa observación en el ambiente que las hizo decir, aquí hay un problema que nosotros tenemos que investigar? O sea, ¿qué fue lo que los llevó a decir, bueno, a ese tema de la ortorexia? ¿Por qué llegó ese problema? ¿Qué te hizo decir esto es un problema? ¿Una experiencia personal, una experiencia de un familiar, una situación de la iglesia o del espacio donde ustedes, porque creo que lo van a hacer en una iglesia, ¿no? Vamos por parte igual. Bueno, lo que a nosotras nos hizo llevarlo en el ámbito de la iglesia adventista es principalmente porque investigando, leyendo sobre el tema de la ortorexia, es un tema que es muy novedoso, tiene muy poco conocimiento o muy pocas personas lo conocen. No dice, no, estoy haciendo de la ortorexia nerviosa y siempre es como, ¿qué es eso? Entonces, investigando en moldes, muchas personas tienen el trastorno o padecen este trastorno sin tener un régimen dietético. Lo que nos llamó la atención o nos hizo enfocarlo en el ámbito de la iglesia adventista es que ellos tienen un régimen dietético, lo que hace que ellos puedan padecer el trastorno más, ¿cómo le explico? Más fácil, o por así decirlo, o recaudar información sobre el trastorno más fácil, ya que ellos tienen el régimen dietético. Sí, y sobre todo porque allí la línea como que es muy delgada, ¿no? Como muchos practican ese régimen de salud y tienen mucho conocimiento sobre el tema de la alimentación y los alimentos. Entonces, bueno, ¿cuál es esa línea, ¿no? Esa frontera que separa ese conocimiento y llegar a ese otro extremo de lo que ustedes plantean en su investigación? Eso es interesante y por eso me imagino entonces que fue pertinente abordarlo con esa población, ¿sí? Otra pregunta que quería es consultarle. ¿Sienten ustedes que han mantenido el rumbo o el camino los ha llevado a un lugar que no planearon al principio? ¿Siempre sienten que se han mantenido desde el principio con el mismo tema o tuvieron que cambiar, hacer ajustes? Bueno, sí, nosotras hemos mantenido la línea del tema
obviamente hemos tenido que hacer algunos que otros ajustes porque somos nuevas investigadoras, nunca habíamos realizado un proyecto de investigación como de este peso. Sin embargo, creo que hemos aprendido muchísimo sobre este tema, porque como ya mencionaba, tengo un tema poco conocido y hemos leído muchísimo y hemos aprendido más que todo de que lo hemos enfocado en este tema de la dieta vegetariana, ya que los adventistas o la membresía que elegimos son vegetarianos. Así es, o sea que siempre hay momentos donde se echa un poquito un salto atrás, pero se sigue hacia adelante, ¿no? Es decir, haciendo ajustes, pero el tema siempre se ha mantenido. El tema central siempre se ha mantenido. Se mantuvo, así es. ¿Cómo fue ese proceso de construcción del marco referencial, de las bases teóricas? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Consiguieron trabajos alusivos al tema? ¿Cómo fue? ¿Qué les pasó allí? A ver. Es decir, ¿hubo experiencias de investigación, antecedentes que hayan tratado el tema? ¿O les fue difícil? ¿En qué espacios? Porque eso también es importante. ¿Se recuerdan que yo les decía en clase 0, tareas.com, El Rincón del Vago, Wikipedia? Porque había que buscar portales que fuesen, estándar, legitimados, académicos, como Google Académico, Dialnet, Google, Revensic. ¿Cómo fue ese proceso de búsqueda de información para hacer o construir las bases teóricas y los antecedentes? En la parte de la investigación fue muy complejo porque investigamos de todas las formas, ni de todos los medios para buscar información, porque no nos podíamos quedar con solamente una. Así es. Igual pedimos ayuda con profesionales, nutricionistas, para que los ayudaran con el tema. Sí, buscamos orientación sobre el tema y nos tocó leer muchísimo, investigar en varias aplicaciones, bibliotecas, porque no encontramos en sí que hubiera investigaciones o antecedentes sobre el tema en sí, porque como es un tema muy novedoso, no se han realizado muchas investigaciones sobre el tema. Encontramos 2. ¿Nacionales o internacionales? Encontramos internacionales y una nacional. Así es, bueno, pero lo importante es que superaron esa primera barrera, ¿no? O la segunda, no sé, pues ya estamos en el segundo capítulo cuando hablamos de marco referencial y bases teóricas, ¿cierto? Ahora, ¿cómo pasaron, Jordar y Valeria, de una idea abstracta a algo que realmente se puede medir, que es lo que van ahorita a hacer o ver en la realidad? ¿Cómo pasaron allí de esa teoría ahora a decir, bueno, le vamos a dar sentido a esto que queremos saber, conocer, si está ocurriendo este trastorno en estas personas y de qué manera se está manifestando? ¿Cómo pasaron de esa parte abstracta, teórica, a lo práctico? Bueno, en la iglesia hay 400 miembros de la iglesia. De esas 400 vamos a trabajar con 50 vegetarianos. Y bueno, ya estamos realizando las pruebas, las encuestas con ellos. Pues. ¿Ya validaron los instrumentos? ¿Está bien eso? Sí, hablamos con una nutricionista y ya nos hizo algunas correcciones, agregó algunas preguntas para que fuera más objetiva la investigación. Así es, y sobre todo que estuviera avalado por el juicio de los expertos, ¿no? Que es lo que le da esa validez al instrumento. En relación con el instrumento, ¿qué sintieron ustedes cuando les hicieron ajustes a esos instrumentos? ¿Los rayaron, le hicieron cambio, quita esto, corrige acá? ¿Cómo se sintieron en esa experiencia? Y no solamente con los instrumentos, sino con todo el trabajo. Me imagino que han tenido que ver la experiencia de que, bueno, un montón de notas a los lados de cada hoja. ¿Eso les ha impactado o les ha ayudado más bien a motivarse a enriquecer, a mejorar, a pulir? A ver, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, al principio sí es un poco decepcionante porque uno dice como que, oye, me estoy esforzando, pero ya con el paso del tiempo uno entiende que es para mejorar y para que sea una buena investigación, que sea algo que realmente tenga un valor y un buen aporte a la sociedad. Entonces sí es un poco, pero hemos aprendido bastante.
pero eso es muy interesante, sobre todo la actitud, ¿no? Porque fíjate, lo que acabas de decir es fuerte, nos afectó, pero le hemos dado la vuelta. Ahora le vemos lo positivo que tiene el hecho de que me revisen el trabajo, que me quiten aquí una cosa y me digan, ahora corrige acá. O sea, que eso es parte del proceso de crecimiento. Bueno, entonces allí va la otra pregunta que tiene que ver con esta etapa. Dice, de todo ese recorrido que han hecho, ¿verdad? Desde su título, desde que formularon por primera vez ese título hasta esta validación de los instrumentos, que es la etapa en la que se encuentran ya a punto de aplicar, ¿cuál ha sido el proceso que más las hizo crecer como estudiantes y como personas? A ver, Valerie. Bueno, en crecer podría decir en mi experiencia de que también nosotros nos acostamos súper tarde investigando y sacando información, hablando con mucha gente, persiguiendo a la tutora porque los ayude. También como yo soy la que se encarga en la presentación. También es mucho para mí, a mí porque me encanta el diseño, también me cuesta. A veces una noche se me bloqueó el internet, horrible, y casi se me borra todo en una noche. Una pesadilla, Valeria. Horrible. Pero eso es importante. De nuevo, y eso quedó bonito. A los jurados les gustó la presentación. Significa que hiciste un buen trabajo y que eso forma parte del proceso. Yo creo que esa palabra resiliencia está allí presente en lo que acabas de decir, porque otro diría tiro la toalla y bueno, no presento, pero no, tú echaste hacia adelante y esa es una clave dentro de este proceso, de este recorrido de hacer un proyecto. ¿Qué piensas tú, Dari, de esto? ¿Qué puedes decir con respecto a esta pregunta? O sea, ¿qué es lo que te ha hecho crecer más con esta experiencia como estudiante y como persona? Bueno, yo creo que no puedo describirlo en una sola palabra porque realmente han sido un aprendizaje bien amplio. Desde que iniciamos el proyecto de investigación ha sido como un proceso de adaptación porque nosotros venimos manejando unas materias y es el proyecto de investigación más las otras materias que tenemos, aparte de cosas personales. Por ejemplo, lo que dice mi compañera, lo del internet, yo tuve un problema con la laptop horrible también, tuve que resolver mi laptop, para el vez no funcionó. Colapsó. Sí, yo tuve que resolver porque de verdad que uno de los valores que siempre hemos tenido es como la responsabilidad y la constancia. O sea, si ya iniciamos algo, tenemos que hacerlo con excelencia porque se supone que si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlo bien. Sí. Y eso es algo que nosotros hemos tenido desde un principio y nos hemos mantenido así. Por eso creo que el mayor aprendizaje que hemos tenido es aprender a manejar el tiempo y a controlarnos en los momentos de estrés. Más que genera mucha ansiedad el tener el estrés del proyecto de investigación y el cómo resuelvo. ¿Cómo hago para que las cosas me salgan bien o para ser responsable a lo que tengo que entregar? Creo que eso ha sido lo más importante, la responsabilidad y que hemos aprendido a controlar nuestras emociones en esos momentos complicados. Eso es madurez, ¿no? Un signo de que está en esa etapa de la madurez y aprendiendo de cómo es el proceso. Así es toda investigación. Bueno, cada vez que ahorita cuando ya salgan y vayan a la universidad es otro proceso, pero igual esto es un peldaño que han superado y que le va a permitir superar otros más y quizás mucho más complejos que este, por supuesto. A la luz de eso que han dicho, ya estamos cerrando esta conversación. ¿Qué pensamientos o qué palabras les pueden decir a los estudiantes que todavía no han comenzado, los que están ahorita en cuarto año, que van el próximo año a iniciar esta experiencia con el proyecto? ¿Qué consejo, qué recomendación les daría ustedes a ellos que dejarían acá en este programa? Que me dejen todo última hora, porque hay otras tareas, otras actividades. Si tienen deporte, no alcanza, pues tienen que adelantar, ir a las clases. Hay muchos que faltan a las clases y salen mal, no presentan. Por ejemplo, la última presentación, poquitos presentaron. Por ejemplo, en la B solamente presentaron 2 paredes. Así es. O sea, échale en gana, esto es importante, esto le va a servir mucho en la universidad. O sea, tienen que pensar en el presente y en el futuro también.
Y entonces no deben dejar todo a última hora y que le echen todo y lo hagan todo bien y con la ayuda de Dios lo hagan súper. Muy bien. Gracias. Y consejo para cada uno de aquellos estudiantes que vienen detrás de nosotros es que, como dice mi compañera, sean responsables, pero más que ser responsables es administrar bien su tiempo, tener prioridades. Hace días hablábamos sobre el sacrificio de que a veces tenemos que dejar de hacer cosas para estudiar o para ser responsables. Y cuando nosotros entendemos esto, la importancia o la relevancia que tiene un proyecto de investigación, entendemos que hay que echarle ganas, hay que ser fuertes, hay que ser valientes y hay que ser constantes con aquello que es ese objetivo que queremos, porque entendemos que no es solamente un aprendizaje para nosotros, sino que estamos dejando un aporte a la sociedad y a la iglesia adventista, y es un aporte médico que estamos dejando, un aporte a la salud. Y creo que es muy importante aprender a manejar el tiempo, a ser responsable, pero también que podamos tener tiempo para nosotros mismos, cuidar nuestra salud, porque si estamos dando un mensaje de salud hacia los demás, primero debemos cuidarnos nosotros mismos. Correcto. Entonces, cuidar mucho nuestra salud mental, tener tiempos de recreación. De esparcimiento, ¿no? Y bueno, convivir con aquellas personas que nos rodean, que nos aman, y teniendo siempre a Dios presente, porque Él es el que nos ha dado la fuerza y nos ha ayudado en este proceso ministerial escolar. Gracias, excelentes reflexiones. Si tuvieran que resumir este recorrido de esta experiencia con sus proyectos con su proyecto de investigación en una palabra o en una frase, ¿cuál sería? Interesante. Leer. Leer e interesante. Muy bien, así es. Bueno, estoy muy agradecida por la oportunidad de tenerlas acá, porque ha sido muy provechosa esta experiencia de interacción que va a quedar aquí como un registro, ¿verdad? Para que otros puedan escucharla, y yo creo que dice que sí se puede aprender con cabeza, que dice que nadie aprende en cabeza ajena, pero estos consejos pueden llevar a que otros sí aprendan antes de que llegue ese momento y puedan estar preparados y no pasar por malas experiencias que también ocurren durante este proceso, ¿cierto? Llegamos ya al final de este recorrido por las rutas de una investigación. Hoy hemos escuchado cómo una simple inquietud en el pasillo o en el aula se transformó en un problema formal, cómo esos cimientos teóricos le dieron fuerza a la voz de estas estudiantes y cómo tras enfrentarse al rigor de la metodología, hoy están allí frente a sus datos, listas ya para proponer soluciones reales sobre el tema de la ortorexia. Investigar en quinto año es mucho más que cumplir con una serie de capítulos, es aprender que la realidad no es algo que simplemente está ahí, sino algo que podemos observar, cuestionar y sobre todo transformar. Gracias por abrirnos su proceso, Josdari y Valeria, por compartir sus miedos, sus descubrimientos, y a quienes nos escuchan, especialmente a los que vienen detrás, que este testimonio les sirva de prueba de que la ciencia y el pensamiento crítico son las herramientas más poderosas que se llevan de esta etapa escolar. El camino hacia el capítulo 5 y la defensa que está a las puertas, a la vuelta de la esquina, les espera. Mucho éxito para las dos. Gracias. Gracias.